Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Y así les mato. Como siempre, yo soy su host, Emi. Ya saben de lo que vamos a hablar hoy. Es la segunda parte del caso de Alison Botha. Que si no han escuchado el episodio de la semana pasada, que es la primera parte, les sugiero que lo hagan ahorita porque necesitan esa información para poder entender lo que va a pasar en el episodio de hoy. Nos quedamos en que Alison llegaba al hospital después de haber sostenido 37 heridas en el abdomen y área púbica y 17 heridas en el cuello. Les conté que después de que Franz y Teuns la dejaron en la playa para morir, Alison pudo caminar hasta la calle en donde esperó hasta que un grupo de amigos la ayudaron. El episodio pasado estuvo muy difícil de escuchar. Ese no va a ser tan gráfico, pero como siempre estamos hablando de temas difíciles, así que si tienen que saltarse algunas partes o saltarse el episodio completo, háganlo y nos vemos la próxima semana. Antes de empezar, les quiero recordar que si quieren escuchar algún episodio extra, contenido extra, subo 2 episodios extras al mes en mi Patreon. Lo pueden probar 7 días gratis y después de eso cuesta $3 al mes. Espero verlos y verlas ahí y ahora sí, vamos a empezar. Cuando Alison Botha llegó al hospital y el doctor que la iba a atender vio las heridas del cuello, empezó a calcular todo lo que tenía que hacer para poder salvar a esta mujer que tenía enfrente. Y al mismo tiempo estaba en shock de que siguiera viva. Y luego bajaron la sábana y vio que la herida que tenía en el cuello no era todo. Literalmente estaba destripada. Sin entender cómo era posible que esta mujer siguiera, no solo viva, pero consciente, analizó estas heridas y le avisó al doctor de trauma del hospital todo lo que se tenía que hacer. Era un doctor alemán que estaba seguro de que él podía reparar todo el daño en el cuerpo de Alison él solo, que no iba a necesitar que la volaran a otro hospital o que volaran a un especialista. Y era un daño bastante extenso, como sabemos. Pero antes de que pudiera entrar al quirófano necesitaban el consentimiento firmado de Alison o de algún miembro de su familia. La familia de Alison todavía no estaba enterada de lo que le había pasado y como Alison estaba consciente, ella misma tuvo que firmar los papeles. Y los firmó perfectamente. Con su nombre, puso el nombre de su mamá y hasta el teléfono de su mamá para que le pudieran avisar. Ahora les voy a explicar las heridas y por qué Alison no se murió. O sea, cuando la dejaron tirada en una playa con tantas heridas, literalmente destripada, con el cuello que literal la cabeza se le cayó a la espalda, ¿por qué no se murió? Y vamos a empezar con las heridas del cuello. Como muchos sabemos, en el cuello tenemos varias venas y arterias que si las hubieran cortado, Alison se hubiera desangrado en 3 minutos. Pero por suerte o por algo más, que nunca sabremos, estaban intactas estas venas, estas arterias. También en el cuello tenemos unos nervios muy importantes para que las señales del cerebro lleguen a los órganos y todo funcione como tenga que funcionar. Y esos también estaban intactos. El esófago tampoco tenía ningún tipo de daño, pero como lo mencioné en el episodio pasado, la tráquea, que es como el tubo que va hacia tus pulmones, estaba completamente cortada. O sea, seguía pudiendo respirar, pero tenían que volver a conectar, obviamente, la tráquea y coserle la tráquea, lo cual, como se pueden imaginar, implica una recuperación bastante incómoda, lenta y dolorosa. Ahora, las heridas del pecho esquivaron completamente el corazón y los pulmones. Las heridas del abdomen fueron otra historia. Obviamente había mucho que hacer aquí. Fue en donde más estuvo daño. Lo más importante es que el cuchillo nunca perforó ningún órgano. ¿Cómo es posible eso? O sea, que literalmente la destriparan al mismo tiempo, pero que no hayan tocado ningún órgano. No sé cómo es posible. El mismo doctor alemán, que era un hombre de ciencia y de lógica, describió el caso de Alison como un milagro. La preocupación mayor de las heridas del estómago era infección, porque el intestino de Alison tocó la arena y la tierra y la calle y estaba lleno de piedritas y mugre y sustancias que si se quedaban en su cuerpo después de que le cerraran esa herida, pues había una posibilidad muy grande de que se ocasionara una infección que acabara con su vida. Por esto, el doctor tuvo que limpiar cada centímetro del intestino con un cepillo hasta asegurarse de que no quedara nada. Lo peor de estas heridas fueron al sistema reproductivo.
El daño fue tan grave que le dijeron a Allison que nunca se iba a poder embarazar. En la mañana llegó el detective Melvin Humpen, quien se iba a encargar de investigar el caso de Allison. Y cuando llegaron a entrevistarla a él y su compañero, Allison no podía hablar porque la habían entubado, pues obviamente para que no, en la tráquea pues no hubiera tanta presión y por muchas otras cosas era mejor nada más mantenerla entubada, pero estaba consciente y podía escribir. Y les escribió los nombres de sus atacantes en un papel. Y cuando Melvin lo leyó, inmediatamente reconoció un nombre: Franz. Melvin sabía de Franz Dutoit porque estaba en ese momento en libertad condicional Franz por un caso de violación. La violación de Allison no fue la primera vez que Franz Dutoit cometió este delito. Ni siquiera era la segunda, era la tercera vez que agredía a una mujer de esta manera. La primera vez que violó a una mujer lo hizo solo y esa mujer lo reportó una semana después de lo sucedido porque Franz había amenazado que si iba a la policía la iba a matar. No sé exactamente qué pasó legalmente con este caso, no pude encontrar ningún informe ni artículo al respecto, pero por lo que entiendo, Franz nunca vio el interior de una cárcel, al menos no en este punto. La segunda vez que Franz cometió el delito lo hizo acompañado de Teuns y violaron a una mujer embarazada que a pesar de las amenazas que hicieron, inmediatamente reportó el abuso y por este crimen, Franz estaba en libertad condicional. No pude encontrar nada acerca de las consecuencias que tuvo Teuns por este crimen, solamente se menciona la libertad condicional en el caso de Franz, que claramente no fue una consecuencia significante. Un punto muy importante aquí es que después de su segunda violación, cuando se dio cuenta que estas mujeres seguían reportando este abuso aunque las amenazara, ahí fue cuando se le ocurrió la idea de matar a su siguiente víctima, porque claramente lo que él estaba haciendo no estaba funcionando y todas las mujeres habían declarado en su contra. Entonces quería prevenir eso y entonces se le puso en la mente la idea de que la siguiente víctima la iba a matar. Entonces, cuando Melvin escuchó los nombres de los individuos, sabía perfectamente de quién estaban hablando y los arrestaron esa misma mañana. Más tarde, esa mañana, Melvin regresó con un álbum de fotos de varios hombres para que Allison apuntara a los perpetradores. Fácilmente identificó a Franz y Teuns. Melvin le presentó toda esta información al fiscal y lo único que contestó el fiscal fue que le sería mucho más útil si la identificación de Allison fuera verbal, o sea, que dijera los nombres. Cuando escuché esto a mí me dio mucho coraje porque lo que estaba pidiendo el fiscal era que desentubaran a Allison cuando la acababan de coser la tráquea, o sea que desentubarla presentaba un riesgo importante, ¿no? Y obviamente Allison, siendo la guerrera que sabemos que es porque vimos cómo peleó por su vida, pues pidió que la desentubaran. Lo primero que dijo cuando la desentubaron fue: maravilloso, mis agresores fueron Franz y Teuns. Y la admiro muchísimo por esto y es increíble cómo sigue superando todas las expectativas y sigue peleando porque se le haga justicia, pero había muchas razones por las que no se le debió haber pedido esto de ella. Porque también Franz y Teuns habían confesado en su primera declaración. O sea, en el momento en que les dijeron que los iban a vincular a proceso por violación y tentativa de homicidio, fue el momento en el que se enteraron que Allison sobrevivió. Y fue el momento en el que decidieron confesar porque sabían que no tenían defensa, que Allison los iba a reconocer y que no había forma de que pudieran negar lo que le hicieron si estaba viva. Franz se paró de la silla en donde estaba sentado y le entregó el anillo que traía puesto. Le dijo: este anillo es de Allison. Y cuando Melvin lo inspeccionó, vio que todavía tenía sangre, que después se determinó que era sangre de Allison. O sea que tenían suficiente evidencia y no necesitaban arriesgar la salud de Allison, que después de sobrevivir todo lo que sobrevivió, tenía una recuperación larga y dura por delante en todos los sentidos. Cuando Allison salió del hospital, tenía que regresar todos los días a que le limpiaran y curaran las heridas de su abdomen. Fue un proceso muy doloroso. De hecho, la palabra con la que Allison describe su recuperación es dolor, y dolor constante y presente en todo momento. Y eso era nada más lo físico. Lo emocional y lo mental eran otra cosa totalmente. Y en específico, en su caso, hubo mucha revictimización por parte de la policía.
Y no creo que lo hayan hecho intencionalmente, creo que no tenían las herramientas ni el conocimiento de cómo tratar con sobrevivientes de abuso sexual, y específicamente un ataque como el de Allison. Porque a lo largo de su recuperación física, el fiscal, pues, obviamente al mismo tiempo, estaba construyendo el caso en contra de Teuns y Franz para el juicio. Y parte de la historia que la fiscalía quería contar en el juicio tenía que ver con la brutalidad del crimen y lo tardado y doloroso que había sido para Allison sobrevivir y recuperarse. Con eso en mente, le pidieron en varias ocasiones a Allison que fuera a la estación a recolectar más evidencia, que para este punto obviamente no era evidencia tanto como de ADN ni nada, eran más fotos de cómo poco a poco estaba sanando. Y como sabemos, muchas de sus heridas estaban en el área pública. Y aunque no se tenía que encuerar completamente, no se tenía que desnudar para que le tomaran estas fotos, sí se tenía que bajar bastante el calzón para que se vieran las cicatrices. Y casi siempre estas fotos las tomaba un hombre diferente, un policía diferente y en lugares diferentes. Un proceso que la hacía sentir muy, muy incómoda. Y que creo que se pudo haber manejado pues, de una manera mucho más sensible, mucho más consciente hacia ella, lo cual no se hizo. Además de esto, le pidieron que hiciera otra identificación de Franz y Teuns, pero ahora presencial. En ese entonces, la manera en la que se hacía esto en Sudáfrica era que la víctima sobreviviente tenían que tocar a la persona que estaba identificando. O sea, si yo tenía que identificar a un hombre de entre 10, tenía que ir enfrente de él y tocarle el hombro, y esa era la manera en la que escogías, ¿no? Que obviamente esta manera de hacer las cosas no toma en cuenta a las víctimas, porque imagínense tener que tocar a tu violador, ¿no? A la persona que te intentó matar, y verlo a los ojos y que él te vea a ti y estar tan cerca que tú lo tocas y que él podría tocarte si quisiera, ¿no? Es una experiencia por la cual no creo que yo podría pasar. O sea, yo creo que si a mí me pidieran esto de mí, yo no sé si sería capaz de poder hacerlo. Y Melvin peleó porque Allison no tuviera que hacerlo de esa manera. Y por primera vez en Sudáfrica usaron el método que es el que se usa hoy, el que vemos como en las películas del vidrio unidireccional, en el que ella podía ver a la fila de hombres, pero ellos no la podían ver a ella. Sin embargo, no era exactamente como en las películas. O sea, Allison no estaba en un cuarto separado. Estaba en el mismo cuarto y nada más fue como un biombo al lado de la puerta. O sea, entraba a la puerta y al lado derecho había como esta pared en donde estaba el vidrio, pero era... O sea, se podía quitar y se podía mover ese vidrio. No sé si me explico, era como una paredcita. O sea, si daba un paso más a la izquierda, Allison estaría parada enfrente de los hombres sin nada que los separara. Eso también significaba que los podía escuchar y ellos a ella también la podía escuchar. Entonces ella tenía mucho miedo y odió estar en ese cuarto, respirando el mismo aire que estos hombres, teniéndolos tan cerca. Así que pues, obviamente rápidamente vio a los hombres, los identificó y se salió. Pero además de tener que pasar por todo esto, Allison dijo que de las cosas más difíciles fue acostumbrarse a la prensa, a cómo la seguían, se paraban afuera de su casa, estaba viviendo en casa de su mamá, se había regresado a vivir a casa de su mamá, sus papás estaban divorciados para este punto, y dijo que fue muy difícil intentar seguir con su vida cuando tenía tanta tensión encima. Luego empezó el juicio. Melvin nunca esposó ni a Teuns ni a Franz y les dijo que solo quería que le dieran una excusa para dispararles, porque Melvin estaba más que listo para matarlos si decidían intentar escapar. Así que todos los días entraron al edificio con las manos libres. Obviamente Allison declaró en el juicio, se presentó toda la evidencia, toda la información, los declararon culpables y el juez dio una recomendación escrita. Dijo que él específicamente quería que su recomendación estuviera escrita porque había sido un crimen que a él lo tocó mucho y no quería que en algún futuro... Quería que su decisión y que la gravedad del pasado y lo que se había escuchado en el juicio trascendiera muchos, y parte de eso era él poner en escrito su opinión. Castigo a estos hombres. A Franz lo sentenciaron a años de vida en prisión sin la posibilidad de libertad condicional, y a Teuns lo sentenciaron a un término de vida en prisión, excepto que él sí tenía la posibilidad de libertad condicional a 5 años, ¿no? O sea, 20. Él tenía 25 años y Teuns 19. Él pidió que se dejara escrito en los documentos del caso que él recomendaba que ninguno de estos dos hombres volvieran a ser hombres libres.
Si todavía fuera legal la pena de muerte, eso es lo que le hubiera recomendado como castigo para estos dos hombres. Es lo que él hubiera dado. Decía que esto iba a ser el final del caso, ¿no? Los dos hombres presos, el caso cerrado, la prensa pues saltando la siguiente historia, pero para Allison esto fue el principio de una depresión. En este punto pues, había estado enfocada en el juicio, en la evidencia, en su recuperación, y cuando todo eso terminó, no le quedó más que empezar a ir todo el trauma emocional. Y poco a poco salió de su depresión y encontró su misión de vida, que fue dar pláticas, contar su historia, y pues estaba inspirando y ayudando a gente a pasar por eventos traumáticos similares y no similares al suyo. Luego se casó y, como ha sido el tema de toda la historia de Allison, milagrosamente se embarazó 2 veces y tuvo a sus 2 hijos sin ninguna complicación. Todo estaba bien con su vida, hasta el 2015, cuando se enteró que Teuns y Franz posiblemente iban a salir en libertad condicional. Pero un artículo que leyó en un periódico, la forma en la que se enteró y la posibilidad de que vivieran en el mismo mundo que ella otra vez, libres, caminando, pues le activó otra depresión. Y después de esto recibió un mensaje de una mujer en Estados Unidos que le dijo que su hija estaba teniendo una relación virtual con Franz de Twilight. Fue algo que inmediatamente le ocasionó miedo y enojo, porque para empezar, ¿cómo es posible que este hombre tenga derecho a estar en redes sociales, ¿no? Que tenga acceso al internet? Y segundo, el hecho de que pudiera de cierta forma estar buscando a Allison y viendo sus fotos, o viéndola en redes sociales, o viendo fotos de su familia, escuchando sus pláticas, lo que sea, la hacía sentir pues, obviamente muy insegura. Y decidió reportar esto y pidió que su nombre e identidad se mantuvieran anónimos. Entregaron el papel de la acusación a Franz, el mail de Allison en la página. Y no estoy segura si recibió, porque no lo dice, tipo de comunicación de Franz, o si se enteró antes que le habían dado el correo y entonces tuvo la oportunidad de borrar su correo y empezar un nuevo. No sé, pero se me hace un grave error por parte de la policía. Allison estaba haciendo el documental que vi como parte de mi investigación, que va a estar en las fuentes del episodio, por si lo quieren ver, se los recomiendo. Se enteró y se comunicó con los productores para decirles que estaba pues, abierto a hacer una entrevista, siempre y cuando cumplieran con sus condiciones. ¿Cuáles? Era una carta escrita por Allison pidiéndole perdón a él. Era que Allison le diera parte de las ganancias de su libro y de las pláticas que pues, había dado. Con él hubiera sido, no hubiera hecho ese dinero y no hubiera podido contar esa historia si no hubiera sido por él. Prácticamente dijo como, pues no, eso me pertenece a mí porque como yo te violé, casi te mato, es que te ha hecho dinero, entonces yo me merezco ese dinero. Psicótico, literalmente. A mí no se me hace que haya sido un hombre reformado para nada. El documental lo mandaron lejos con sus demandas y nunca fue entrevistado. Sino todavía había la posibilidad de que saliera de la cárcel, y en el 2017 la petición de ambos hombres fue denegada. En julio del año pasado, del 2023, aprobaron la libertad condicional de los dos. Y 3 décadas estos hombres salieron de la cárcel y tienen como 40 y 50, 40 altos Teuns y 50 bajos Franz. Tienen condiciones y según las autoridades nunca van a vivir sin supervisión. Esto, bien, pues según la sentencia original, Franz nunca iba a tener el privilegio de aplicar para libertad condicional, y hoy la realidad es que está libre. Tampoco me da tanta confianza que en el momento en el que atacó a Allison estaba en libertad condicional, ¿no? Por la violación de la segunda mujer que estaba embarazada. Así que no inspira mucha confianza el sistema. Especialmente en el caso como Allison, y para Allison, ¿no? Que espero de verdad que sí se haya reformado este hombre, y espero que no hayan cometido un error, y espero que no vuelva a lastimar a nadie más. Pero creo que era más importante que Allison pudiera vivir en paz en su país que preocuparse si se va a topar con alguno de estos dos hombres que casi acaban con su vida. ¿Ustedes qué opinan? Gracias por escuchar otro episodio de Ella sí les mató.
El Patreon, no se les olvide seguirme en redes sociales y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Bye.